derecha, rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha. Este programa contiene 3 personajes únicos y vulgares. Sus opiniones son totalmente individuales y ofensivas y debido a su contenido todos lo deben ver. Señores, bienvenidos a un capítulo muy especial de La Roca Derecha. Programa que empezó, miren, así que un invento y miren ya lo posicionado que está donde llega un lugar. Y antes la gente de saludarme, lo que me dice, mira, dile a José Luis Mendoza, dile a Alberto Val, dile a fulano. Y hermano, pero salúdeme primero, porque dime. El loquito de La Roca, hace que me conocen ya, es José Luis Mendoza. Pero hoy tenemos un programa muy especial, aparte de nuestro querido compañero, que ya está. ¿Es un año más o uno menos? ¿Cómo es la cosa? Un año menos. Porque, ¿Un año menos? Después de los 30, ya el reloj se voltea. Ok, cuando uno es muchacho, lo celebra. Cuando es mediana edad, lo conmemora. Y cuando está pasada cierta edad, en vez de cumpleaños feliz, canta más cerca de ti, señor. Claro, porque... Oye, bueno, señores, miren, un tema muy debatido que está dando ahora y que no es nuevo porque los Estados Unidos vienen impulsando este tipo de agenda de hace mucho tiempo y lo hemos hablado de esta misma plataforma muchas veces, pero cuando yo tuve que se traducen en políticas públicas donde se está sectorizando como un tipo de affirmative action, como un tipo de discriminación positiva, ya tú entiendes como que ven acá, espérate. Y hay que entender el concepto de discriminación positiva. Y qué bueno que estoy con José Luis. Que es la idea de darle ventajas a una minoría. A una minoría que en teoría, habiendo sido menospreciada, habiendo sido vulnerada por mucho tiempo, se pretende que dándole esas ventajas que pueden ser en ayudas, en cuotas, en becas, en accesos a conocimiento, a asistencialismo del Estado, se supone que esto corregiría niveles o equilibrio. Es una suposición un poco ingenua, fórmula, pero en algunos casos es un sentimiento de decir que ya ha llegado un punto donde en los Estados Unidos, en ciertos estados como en California, aparte de eso ya querían hacerlo también en Chicago. A personas de tez negra o de etnia negra están exigiendo que se le paguen $5 millones simplemente por su color de piel, al entendido de que han sufrido una discriminación desde nacimiento y es una compensación. O sea, ya la vaina por ahí, pero esto, ¿cómo nos afecta a nosotros? Bueno, la embajada de Estados Unidos acaba de publicar un comunicado donde establece que se le va a dar una priorización a los casos de visa de inmigrantes para la comunidad LGBT. ¿Y qué carajo es eso? Bueno, para que usted entienda, y eso lo explica Isabel Loaiza, en ese artículo que yo hice, a partir de ahí hice otro artículo también, donde ella hablaba en el 2015, señores, 2015-2016, del efecto Trump. Y decía que imagínese que usted está en la fila para entrar a un club del cual usted es miembro, con el cual usted paga una membresía mensual, igual que todos, y que en esa fila para entrar al club el supervisor venga y le ponga una mujer embarazada adelante, le ponga un latino adelante, le ponga un moreno adelante y después le ponga un gay adelante. Y dice, pero van acá, ellos no van a hacer fila igual que yo. Pues pagamos lo mismo. No, ellos tienen que hacer, ellos tienen que pasar primero. O sea, eso crea un efecto contrapositivo de que, pero ven acá, o sea, porque tienen que estar delante de mí. Y hay casos que se entienden. Pues, coño, una mujer embarazada, hermano, en una fila, un banco, está fuerte. Todo el mundo tiene madre, tiene hermanas, tiene hijas, tiene esposa, y tú quisieras hacer una atención especial. Un envejeciente que no tiene tiempo, quizás igual que uno, de sostener o durar más cosas, hay que darle prioridad. Pero, ¿en qué condición o cuál es la discapacidad étnica, fisiológica, emocional que tiene una persona de la comunidad LGBT, dígase gay, lesbiana, transexual, lo que sea, sobre otra persona? Porque, si mal no recuerdo, uno de las personas más letalmente preparadas en el mundo, y fue el que encabezó el Navy Team 6, que asesinó a Osama Bin Laden, es transexual y hasta se operó. ¿Cómo ese señor tiene alguna discapacidad o desventaja frente a mí? Al revés, tiene una ventaja. Y tiene más ahora entrenamiento que puede aguantar muchas más cosas porque esa es una preponderancia. Y la embajada, al decir de esta visa de inmigrantes, y se lo enseñé a José Luis ahorita, miren la imagen, que ya en instituciones oficiales de Estados Unidos, como lo que es el DMV, que para nosotros sería el
el OPREO, donde saca la licencia, el tránsito terrestre, el departamento de vehículos de motor, como es el departamento de transportación terrestre, ya se le da preponderancia en filas, también en accesos a esa comunidad. O sea, que tú dices que tú eres gay, tú no tienes que hacer la fila normal. Es como tener una tarjeta Black Card. Yo tengo la que no tengo que pasar por aquí. Pero ¿bajo qué condición? O sea, eso es discriminación positiva para una comunidad que lo necesita. Y bajo un esquema y ahí lo podemos debatir incluso en términos hasta socioeconómicos, que tú podrás analizar. Una de las comunidades que tiene mayor poder de financiamiento, influencia y poderío financiero es la comunidad LGBT en el mundo entero. Por eso, siendo una minoría, logran influir en todos los aspectos culturales y de entretenimiento de la vida, desde películas, desde obras, desde escuelas, desde todo. Y entonces, aparte de eso, hay que darle una ventaja sobre la gente que no es de esa comunidad. Mira, primero que nada vamos a empezar haciendo un par de contextos, un par de vamos a decir, de cercos al tema. Primero, el respeto, que quede claro a la decisión de cada país diseñar su política migratoria. Cada quien que haga lo que entiende y lo que crea, siempre y cuando sus ciudadanos estén de acuerdo, que ese es un punto importante, Pedro, saber si la ciudadanía está de acuerdo. Por otra parte, separar al pueblo norteamericano, hacer una separación entre lo que decide una autoridad que tiene por ley, sentimiento popular, a lo que necesariamente el pueblo norteamericano o una parte del pueblo norteamericano decide, aspira, apoya. Yo creo que esto es parte de una guerra cultural, política, ideológica que se está dando y donde los sectores que están en el poder hoy, bueno, pues apuestan en una dirección. Si mañana se diera un cambio, un traspaso de poder a otras fuerzas, posiblemente veríamos ese traspaso en otra dirección. Yo creo que esta es una decisión que claramente pudiera tener fecha de vencimiento en la medida en que pudiera darse tal vez un viraje en términos de los comicios venideros, en términos presidenciales, como también pudiera darse una fecha de vencimiento en algunas políticas, sobre todo en la ciudad de Santuario, en el tema migratorio y otras tantas más, que yo sé que van a estar bajo un gran cuestionamiento cuando los próximos comicios, bueno, pues se pase balance, ya sea que el Partido Demócrata pueda continuar y en qué condición pueda continuar, ya sea que el Partido Republicano pudiera en algún caso vencer, esas políticas pudieran ser tan poco estables como cambie el mapa político en los próximos años. Luego hay un tema que a mí me llama la atención. Los países desarrollados hace mucho aprendieron a diseñar sus políticas migratorias sobre la base de sus intereses. Claro, como debe de ser. Siglo XIX, la gran apertura. La gran apertura a una migración que pobló los Estados Unidos de manera extensiva, que le permitió tener un crecimiento demográfico que no dependía solo de su tasa de natalidad, que le permitió ver a irlandeses, italianos, suecos, noruegos, alemanes, irlandeses, ya repetí, chinos, japoneses, de muchas otras partes del mundo llegar. Cuando esa parte estuvo agotada, comenzó a partir del siglo XX temprano una serie de limitaciones. Comenzaron los cupos, los topes, las cuotas. La isla Ellis dejó de abrir sus brazos a todo el mundo y comenzó ya un contexto de diseño. Lo mismo hizo Australia. Australia comenzó a recibir a todo el mundo hasta que, habiendo llegado a unos niveles de población, habiendo tenido ya un mercado que parecía toleraba lo que tenía, entonces comenzó un diseño. En el caso de Australia, ese diseño era muy criticado porque se hablaba de la Australia blanca. Se prefería claramente la migración que viniera de unos países en específico que tuvieran cierta homogeneidad desde el punto de vista étnico o racial, como se dice culturalmente, y que de alguna manera prevalecieran. El propio Trujillo utilizó el marco de la Segunda Guerra Mundial para pintarse de hasta cierto punto benefactor de ciertos grupos y abrió la brecha a que llegaran tanto los grupos de refugiados republicanos de la Segunda Guerra Mundial, los que perdieron la Guerra Civil Española, como la llegada aquí de judíos, también la llegada de migrantes japoneses, las colonias. Y se decía, obviamente nunca hubo una declaración tal vez oficial desde ese punto de vista, de que era una forma también de atraer una migración que le interesaba a la dictadura, claro, pues tuviese una huella en términos... ¿Y quién diseñó los jipes Rota? Genéticos, de apariencia. Aquí había un fusil, se llama el fusil San Cristóbal. Eso fue un famoso ingeniero de armas húngaro. El que dirigió no sé si era Ferenc. Por ahí te voy. No recuerdo el nombre. ¿Quién hizo o creó el cuerpo de los hombres ranas? Sí. Leo Capozzi. Sí, italiano. Y peleó en el ejército de Mussolini. Y Leo Capozzi. Y peleó en el ejército de Mussolini. Y murió en el asalto a Palacio. Sí, fue parte de la revolución. ¿Qué te digo con eso? De que
esa captación de cerebros. Y te voy a decir una cosa, Trujillo no fue el primero que lo hizo. ¿Qué hicieron los gringos y los rusos cuando derrotan a Alemania en la Segunda Guerra Mundial? Operation Paperclip. Claro. Operación Paperclip. Buscar a todos los ingenieros. Weber Brown. A todos los científicos le dieron un salvoconducto. Claro. Hermano, o usted viene a trabajar para mí o usted va preso ahorcado en Nuremberg. Claro que sí. ¿Qué tú quieres? Por eso la referencia de que la carrera espacial rusa norteamericana no fue tal, fue alemana. Fue alemana por los científicos alemanes, Sí. con los científicos alemanes de un lado y del otro. Aprovechó las bases de un lado y de otro, pero como tú dices, potenciada captaron, con los cerebros que habían diseñado la B1 y la B2, Bernard von Braun. que eran los primeros cohetes que salieron a la Bernard atmósfera. von Braun sale con foto con Hitler cuando sale el B1 y sale después en el lanzamiento del cohete de la NASA con Sí, Kennedy sí, sí. en la misma foto. Mira, Pedro, mirando para arriba. evidentemente hay una historia- Yo no fue el primero que lo hizo. Hay una historia de un diseño conveniente Conveniente. de migración. Ahora bien, ¿qué nos llama la atención de este tema que tú dices y que ha traído a la mesa? Mira, yo pudiera entender como útil algún tipo de política así si fuera dirigida específicamente a países donde el día de hoy ser homosexual es un peligro para quienes tienen esa condición y han decidido hacerla pública, o habiéndola mantenido en privado, sospechas o el régimen de delación Eso lo van a hablar con que gente existe inteligente. en países dictatoriales. Es decir, Eso lo van a hablar con gente inteligente. si esto fuera dirigido en Arabia Saudí, En Arabia Saudí o en Siria. si esto fuera dirigido o en Afganistán. no, por ejemplo, ahora recientemente Te cuelan 10 terroristas y te explotan. Uganda y Ruanda, el país que dirige Paul Kagame, y Uganda, que no recuerdo el nombre del gobernante, Los Tutsi. que por cierto, Kagame es un personaje al que algún día aquí hay que analizar, porque con Kagame se dan una serie de... Héroe, villano. Es el dictador posiblemente, porque es un dictador, es un autócrata, un dictador. pero el que mejores resultados sociales ha tenido, Te digo, héroe, villano. viendo lo que ha conseguido Ruanda en 25 años tras los hechos que tú hiciste referencia de los Hutus y los Tutsis. No hay duda de que hay que analizarlo, definitivamente que hay que analizarlo. Ahora, si esta política fuera dirigida a salvar la vida, a encontrar un salvoconducto, como tú mencionaste, a abrir espacio en una sociedad libre, con un Estado de Derecho fuerte, a quienes, habiéndose identificado, ya sea que lo hayan hecho por motu propio o por la presión social, como miembros de la comunidad LGTBI, Ya podemos hacer el programa ahí. de esos países, yo creo que sería algo que todo el mundo apoyaría, que pienso que no generaría ninguna suspicacia, y que creo sería justo con personas cuyo único pecado es habiendo tenido esa preferencia, a la cual tiene todo el Mándalo a derecho. Irán. Estaría exactamente. Hágalo en Irán. Tendrían, Visa inmigrante para tendrían una esperen situación. afuera cuando soliciten la visa. Tendrían una situación. Ahora, cabe preguntarse, y esto es algo que tienen que cuestionarlo los norteamericanos, los ciudadanos estadounidenses, ¿cuál es el mensaje que se está enviando? Además de qué carga de trabajo tú estás poniendo sobre los cónsules, que son importantísimos servidores públicos de la sociedad norteamericana, que ya tienen un trabajo muy difícil, porque el trabajo del cónsul, mucha gente no lo sabe, Pedro, pero es el que más se parece a un juez. Ese es un Son filtro. jueces. Son decisiones soberanas. Y discrecional. Él no tiene nada que lo ate. Son hermano. decisiones Juez, soberanas. jurado y fiscal. Son decisiones soberanas que se toman sobre la base de una interpretación del criterio de cuál es el migrante idóneo que mi país necesita, que su país necesita en este caso, y que pudiera poner sobre ellos una carga un poquito difícil, porque voy a poner el ejemplo más incómodo de todos. ¿Cuál es el elemento que comprueba la pertenencia a la comunidad LGTB? ¿Es la ropa? ¿Es el tinte del pelo? ¿Es una forma de hablar? ¿Es un manerismo? Yo le dije, es difícil probarlo. Yo lo dije un tuyo ayer. ¿Y cómo tú lo vas a probar que tú eres gay? Es el uso de ciertas palabras, es la posibilidad de tener testigos. Fotos o videos. Testigos que puedan señalar que esta persona vive o convive de cierta manera. Me imagino que es una carga del fardo de la prueba que va a dificultar un poquito el trabajo para los cónsules del Estado norteamericano pero te voy que más hace ese lejos, trabajo. porque esos cónsules, y no consta, reciben unos cursos protocolares cada vez que se hace una orden ejecutiva como esta. Y le enseñan, bueno, tú te das cuenta, el amarramiento si es fingido, si no, le enseñan temas de lenguaje no visual, verbal, las redes sociales, te ubican, porque tú puedes decir que tú eres gay, pero tú no puedes salir en Instagram con dos mujeres, fetando. Bueno, pero depende, porque dentro de la comunidad LGTBI diversa está el pansexual. El pansexual es lo que... ¿Que le gusta el pan? El pansexual es ni sobao ni de agua. Lo que él se encuentra en la canasta... El pan de mantequilla. Lo que él encuentre en la canasta le gustaría. ¿Ah, sí? Claro, porque es
Señores, este mundo se ha ido a la deriva. Lo que- Es paz sexual. lo que te quiero decir lo es- que hay ahí yo lo cojo. Lo que te quiero decir es, habría que establecer dentro de las muchas y múltiples categorías que se han creado con esto de las identidades, bueno, ¿qué probabilidad habría de que una persona, pues legítimamente, perteneciendo a uno de estos grupos, pueda demostrarlo? Ese es que conste. Esto es una complicación que se le está buscando la autoridad Pero norteamericana. espérate, te voy a dar un dato. Que ellos le hagan frente. A mí eso no me quita el sueño. Tú acabas de decir algo, pero ¿qué dicen los chinos? Las universidades norteamericanas, principalmente las de Ivy League, dígase, universidades de élite o de Premier, de primera categoría, empezaron un programa con el Departamento de Estado para captar cerebros. Y parte de ese programa establecía la captación especiales de jóvenes de la LGBT, darle becas especiales. ¿Y sabes qué hicieron los chinos? Los chinos establecieron, sacaron los mejores cerebros de cada clase que iban a graduarse, aplicaban a esas becas y los ponían obligatoriamente a tener que fingir o simular ser gays. Búsquenlo eso, hay un reportaje. O sea, los chinos hicieron un programa donde agarraron muchachos. Sí, mira, para ser gay, le enseñaron a ser gay, a ser amanerados a los muchachos, para aplicar para becas. Bueno. Y más, oye, más de casi 68,000 ciudadanos chinos, que quizás una beca de esa te cuesta $2 millones, $3 millones, fueron beneficiados con estos programas sin ser gay. Esa es la demostración de que se puede abusar. Se jodió el sistema. De que se puede abusar de un estereotipo, de que se puede abusar de una construcción social para pervertir lo que en principio pudiera ser positivo. Insisto, si fuera dirigido a los países que de verdad tendrían la necesidad apoyo, 100%. de generar ese escape. Luego está el tema que entra dentro de la propia acción afirmativa o discriminación positiva que tú describiste muy bien más temprano. Hay dos autores que yo voy a citar. Son muy disímiles ambos, pero ambos ayudan las lecturas que pueden provocar. El primero es Thomas Sowell, uno de los genios del siglo XX, el economista afroamericano que por más tiempo ha escrito. El hombre que ha desmontado el fundamento económico del racismo. Pero además del fundamento económico también le ha dedicado. Le da combustible al racismo. Pero le ha dedicado desde muy joven una gran parte de su literatura a ver el efecto pernicioso que tuvo la victimización. haber adocenado a los grupos de población afroamericanos sobre todo y otras minorías en el sentido de hacerles creer que son inútiles sin la asistencia del Estado, de que había que romperles una pierna. Ese tipo es brillante. Romperles una pierna en cuanto a su autoestima para regalarles luego una muleta en forma de asistencialismo y que luego dieran las gracias por esa muleta en el sentido de la deuda política en forma de convertir. Él es negro, hay que decir para que la convertir, gente claro, afroamericano. Thomas Sowell es negro. Se convierte al sujeto social en sujeto político, en sujeto clientelar de la parte electoral, en el sentido de que debe luego agradecer ese trato que le dan ciertos políticos. Y hay que mantenerlo. Verbigracia a los demócratas de ala izquierda, hay que devolverlo en forma de voto. Por eso, como una vez dijo, no sé si fue Petro u otro de estos políticos de la izquierda americana, hay que mantener los pobres. Que había que mantener los pobres para que fueran votantes. Porque si tú le das casa, después ellos se ponen medidas, se ponen más para la derecha. No, si tú les permites que se la ganen trabajando. Se van para la derecha. Porque luego entonces toman conciencia de propietarios. Mira, el otro libro, el otro autor al que quiero citar, se me había olvidado, por acá lo tengo, es Daniel Bernabé. Daniel Bernabé, para quienes lo busquen, no lo he escuchado. No es un autor de derecha, ni es un autor libertario, ni es un autor conservador. Todo lo contrario, es un miembro de la izquierda española. Bernabé es un individuo con cierta inteligencia que destaca sobre sus pares y que terminó convenciéndose del daño que estaba generando en el propio cultivo social de la izquierda española la política de la diversidad. Escribió un libro, oye, ¿cómo se llama? La trampa de la diversidad. Cómo el neoliberalismo, entiende él para mí erradamente, pero ese es su entendimiento, fragmentó la identidad de la clase trabajadora. ¿Qué dice Bernabé? Bernabé estudia parte de los grupos, de los colectivos que se crearon a partir del despertar, de ahí viene el término woke, del despertar, ¿no? Exactamente. De los grupos diversos en cuanto a preferencias sexuales. Y él se preguntaba si el crecimiento de esos grupos, si esas identidades, luego trasladadas a la arena política, habían servido para unificar, para unir, para fusionar, para incluir, para provocar entendimiento. Y no, develó claramente una política que fragmentaba los intereses de construir incluso un discurso de clase, un discurso de lograr que la clase obrera encontrara pues unos postulados para exigirle a la clase patronal y a los propietarios de los medios de producción. Bernabé, le guste o no, dice cosas ahí
que incomodaron muchísimo a gente de su propio bando político. Salió ahí este elemento, Garzón, el ministro de Consumo, uno de los ministerio inútil donde los haya en la sociedad española. Charlatanazo eso. Y que ahora, por cierto, creo que anunció su retiro de la política total. Gracias a Dios. Para lo que estaba. Él y su hermano, que son dos de los individuos para mí más chiflados de la política española. El hermano que todavía niega que generar moneda sin respaldo genera inflación. Él dice que no, es un negacionista, es un terraplanista económico. Imprimamos más dinero. Es un terraplanista económico. Y en el caso de su hermano, bueno, que es un individuo, bueno, con ciertas creencias en términos políticos que incluso dentro de su propio bando han sido discutidas. Salió a discutirle a Bernabé, a decir que no tenía razón, pero nunca ha demostrado ni analizado con argumentos, con el nivel de argumentación que este caballero, que insisto, nos separan. Lo voy a leer. Nos separan distancias siderales en términos de ideología política, pero tal vez me acerca a él la idea de que hay que buscar criterios racionales al momento de ver este tipo de cosas. Yo creo que la trampa de la diversidad llegó a las instituciones hace mucho y intentó primero construir un discurso, por supuesto, de acercar, de tener primero la igualdad ante la ley, con lo que todos debemos estar de acuerdo, que es hay dos igualdades. Esa es la única igualdad. Hay dos igualdades. Está la igualdad de la igualdad suprema, que es la muerte. Todos, ricos o pobres, mueren y van al sepulcro, y ahí termina la vanidad humana. Todos, no importa lo que tengan. Ahora, la igualdad de los vivos tiene que ser la igualdad ante la ley, que debe generar y que debe propugnar por que nuestra dignidad, nuestro derecho al buen nombre, nuestra capacidad de tener lo que nuestro trabajo produce, tengamos esa igualdad. Y que se respete cuando el Estado va a expropiar para hacer una carretera, que se le dé el justo pago a los dueños de esos terrenos que esa carretera atraviesa. Así sean un dueño de una parcelita o un dueño de un latifundio. A los dos se le tiene que respetar, dar el justo pago, reconocer el derecho a la propiedad. Es el esquema de igualdad que fue el fruto de su trabajo. El esquema de igualdad se establece y que es una evolución del derecho germánico. Y hay que entender cómo se habla del tema social democrático de derecho, y anteriormente a eso, contra la monarquía. Pues dice, oye, está bien, tú eres rey, pero aquí todos somos hombres. Claro. Aquí todos somos iguales. Luego, el rey no puede venir a quitarme una casa a mí sin decirme esto. Luego está la idea, Pedro. Luego está la idea que la ley está por encima. No, quiero explicar que la igualdad no se referenciaba en términos económicos, porque tú no puedes ser un plebeyo igual con rey. Tú no puedes dar los mismos cuartos. Vamos a repartir los cuartos igual que todo el mundo. No es así. La igualdad es el concepto de tratamiento, de que todos puedan tener derecho a un juicio justo. Exacto. A un juez imparcial. Que el rey no puede decir, te mato mañana. Claro, no. a que la ley, aquello que castiga, tenga los mismos castigos, aunque sea un noble que lo haga, independientemente aunque sea de quién lo haga, un pedigüeño. O sea, esa es la idea. Esa es Ahora la bien, referencia término, y por eso la justicia en la figura conceptual de Temis tiene los ojos tapados. Ahí es donde radica. Porque no debe ver a quién está jugando. Ahí es donde radica entonces la otra parte del problema. Cuando creamos este tipo de caminos cortos, de atajos, dependiendo color de tu piel, proveniencia socioeconómica, preferencia sexual, hay gente que pretende que con eso está resolviendo años, siglos, ¿no?, de maltrato, de abuso, con el que todos estamos de acuerdo, fue muy duro. Sin embargo, aquí viene el problema de la trampa de la diversidad. Lo primero es que el pasado no tiene remedio. Yo sé que a mucha gente esto no le gusta. Y no se puede cambiar la historia. Pero gente que nunca, por ejemplo, fue esclava, que hoy no lo ha sido y no lo es, y qué bueno, no puede pretender castigar a aquellos que nunca fueron dueños de esclavos, que son los hijos y los nietos y bisnietos de los que sí los tuvieron. ¿Qué tiene que hacer la sociedad? Estudiar la esclavitud. Kamala Harris es nieta. Estudiar la esclavitud. El bisabuelo de Kamala Harris era uno de los mayores propietarios de fincas de algodón y de campos de esclavos. Pero además ella de origen hindú. En Jamaica. Ni siquiera afroamericana. En Jamaica su bisabuelo tenía esclavos. Entonces, hay que caer en la conclusión, insisto, de que el fenómeno, claro que hay que estudiarlo y ver lo horroroso que fue, lo aborrecible que fue hasta el siglo XIX, la esclavitud como tal, la idea del trabajo no remunerado, la idea de la pertenencia completa de un ser humano que no podía decidir en libertad, y eso hay que aborrecerlo. La esclavitud no es negra solamente. Ahora, no. Eso, es un concepto hasta romano. El profesor Bosch es un concepto romano. En su libro del Caribe, Frontera Imperial, analiza que Barbados, las islas de Barbados,
fueron un caso curioso porque tuvieron esclavos blancos traídos de Europa. Sí. Pobres, me parece que escoceses. Y los llegaron a venir. romanos, recuerdo los romanos, establecieron el ius civitatis para diferenciarse del derecho de extranjeros o esclavos. Si tú eres ciudadano romano, tú tenías un código diferente, sí, había servidumbre de legislación, claro, a que cualquiera que no fuera romano, claro que sí, aunque fuera blanco, rubio, vaina, lo que sea. Ahora bien, es diferente. ¿Dónde radica aquí la trampa? Señores, primero que nada, la comprobación del hecho de que usted tiene una preferencia y la practica. Eso va a ser humillante para mucha gente. Eso pudiera darle situaciones de comprobación de la preferencia que puedan ser humillantes para personas que realmente y de manera digna tienen esa preferencia. Y otros que teniéndola y a lo mejor manteniéndola en unos niveles, digamos, de práctica privada, en unos niveles de vida, digamos, que no le muestran a nadie sus preferencias sexuales, luego tendrían que pasar a lo mejor por algún bochorno. Yo creo que es contraproducente. Yo creo que esto va a generar un blowback, un boomerang. Y yo insisto, quieren hacerlo bien, quieren ser valientes, quieren darle un ejemplo al mundo de que de verdad les preocupa la discriminación. Como dijo Masayés en aquel texto valiente del obispo Masayés, recuerden que los homosexuales que más trabajo y penurias pasan, que son los pobres, que son los vulnerables, no ciertos grupos que teniendo esa preferencia participan del concurso de las élites y de sus mismas fiestas. Y son los que luego participan dentro de cierto con contubernio con esos grupos que tienen hasta, hay que decirlo, sus minorías de cámara. Ahora, claro que sí. Vamos a Arabia Saudí, vamos al reino de la familia Al Saud, vamos a Irán, vamos a la República Islámica, vamos a los países del norte de África que criminalizan y que tienen leyes durísimas contra la práctica de ciertas preferencias sexuales, y vamos a otorgar esas visas allá, donde el Estado de Derecho no está sólido. Si fuera así, yo creo que todo el que se considera amante de las libertades en Occidente, no importa que fuera conservador religioso, dijera, caramba, esa política va a ser útil y va a salvar vidas. Mientras tanto, como no es mi país el que las está otorgando, realmente no es nuestro problema. Sin embargo, es bueno ver este tipo de políticas, Pedro, porque más adelante sabemos que hay por ahí grupos que están siempre al acecho de lo que se hace en otros países para comenzar a generar unas extrapolaciones a veces forzadas y que alan por los pelos, y no siempre por el de la cabeza, a veces por el que está debajo de la cintura, alan por los pelos estas figuras para querer traerlas acá y forzarlas. Vamos a ver qué pasa. Puede generarle, yo insisto, un efecto boomerang negativo, y mientras tanto a los que de verdad están en peligro hay que ver si van a ser beneficiados de esas figuras. Yo siempre digo algo para concluir. En la diplomacia, y le hace ese libro de Kissinger, de Diplomacy, brillante, un libro excepcional, nada es casual. Nada es casual. Por eso, como bien dice José Luis, tú no mandas un embajador gay a Irán con su esposo. Tú no mandas un embajador gay a Arabia Saudita. Mándaselo para que Mohammed bin Salman lo salude y le dé la carta que 2 galletas, ¡pa! Coño, cállese de ahí. Mándalo a Corea del Norte. Mándalo a Siria, un embajador gay. No lo mandan. ¿No, verdad? Sin embargo, se manda un embajador a Haití de Estados Unidos, un embajador, y aquí hay un encargado comercial. Nada en la diplomacia es casual. Y esta política, como bien refiere, ¿qué va a establecer? Si una persona quizás de Haití que está aquí en el país, quiere acceder a un programa de inmigrante primero, pueda tener esa prioridad. O de otro país, no importa. Pero nada es casual en diplomacia. Y ese esquema de manejar ciertas regulaciones para ciertos países, habrá que ver. Hay un enfoque. Yo me quedo con la duda razonable, Pedro. Me quedo con la duda razonable. Y una duda. Y no quieran imitar esa maldita vaina. Una duda alimentada. ¿Cómo va a reaccionar una parte del pueblo norteamericano a esto? Y te recuerdo, y sé que lo hemos analizado otras veces, sobre todo para nuestros queridos seguidores de la rosca derecha. Una de las razones por las que en 2016 se dio un resultado electoral tan sorprendente para muchos, duro para otros, es porque hubo un grupo de la sociedad norteamericana, especialmente los blancos pobres, de los cordones de miseria, de los cordones de miseria, de los cordones de miseria del antiguo cinturón de acero, hoy cinturón de óxido, donde se dio la desindustrialización más fuerte de los Estados Unidos. Que la gente cree que Estados Unidos es Nueva York y Miami. Esos grupos, esos blancos que llaman white trash, esos blancos
que luego no, Simposio, que estaba luego, la que luego rata no esa. recibían, Pedro, ninguna ventaja de becas, que luego no recibían ninguna afirmación positiva, affirmative action, No, jodido. que luego no recibían ninguna discriminación positiva. Ni cupones para comer. ¿Qué dijeron ellos? Pero la única defensa que yo tengo en mi voto, lo único que yo puedo hacer es elegir a quien me haya tomado en cuenta. Y guste o no, hubo un liderazgo que entendió Y representó ese que podía sentimiento. encontrar un vaso comunicante con esos grupos y logró una ganancia electoral. Y viene de Y hay gente 94. todavía preguntándose por qué. Vamos a ver qué efecto genera, insisto, en términos electorales, políticos, qué efecto genera en términos también, insisto, de la carga que le va a poner a los empleados del Estado norteamericano, que son los cónsules con esto. Y ya veremos, Pedro, si este chiste de hacer de la política de identidad es una feria que se paga con el dinero del contribuyente, que otorga concesiones, facilidades y trampas en la igualdad de la ley y que, insisto, no va a ayudar a nadie donde ciertamente lo necesita. ¿Cómo termina esto? Bueno, cambio y fuera. Cambio y fuera. La rosa derecha.